Reda, hablando claro, ¿realmente un musulmán puede convivir con un cristiano o en el fondo siempre van a verlos como otros, como enemigos o como personas de segunda clase? Mira, Luis, un musulmán sí puede convivir de verdad y de hecho está llamado a hacerlo. El Sagrado Corán nos enseña a tratar bien y con justicia, sea musulmán, cristiano o judío, o de otra religión. El Islam a mí, por ejemplo, no me pide que me vea superior a nadie, sino que sea justo, honesto y respetuoso. Y si yo te trato a ti como enemigo solo por tu fe, eso no es Islam, eso es prejuicio. El Islam quiere convivencia, no superioridad. Es que Reda, veo que muchos creen que un musulmán no puede tener amistad real con un cristiano, que al final va a elegir la religión por encima de la persona. Pero esa idea no viene del Sagrado Corán ni de la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El Sagrado Corán enseña bondad y el profeta nos enseña que el mejor de vosotros es quien mejor trata a la gente. El profeta tenía relaciones de confianza con cristianos y judíos, visitaba a vecinos no musulmanes y aceptaba regalos de ellos y mantenía buena vecindad. Y si vamos a la historia, vemos que los musulmanes, por ejemplo, en el Andaluz, en la India o en muchos países o en muchas regiones, convivieron con cristianos judíos durante muchos siglos y compartieron comercio. Entonces sí puede haber amistad real. Lo que no puede haber es tolerancia a la violencia, a la injusticia, pero sí puede haber paz y convivencia. Reda, veo que en muchas zonas del mundo donde hay presencia de Islam acaban apareciendo conflictos. ¿No demuestra eso que en el fondo el Islam es más religión de guerra y de división que de paz y convivencia? No, en absoluto, eso no demuestra nada del Islam, demuestra todo sobre la política y el odio de unos pocos. El Sagrado Corán prohíbe matar a personas inocentes y ordena la justicia con todos. Y cuando hay conflicto, casi siempre, Luis, hay intereses detrás. Tierra, petróleo, poder. La religión se usa como excusa. Sin embargo, el Islam real llama a la paz, la convivencia, no a la guerra por la fe. Y si te das cuenta, el Sagrado Corán en la sura número 5, versículo 32, Allah dice algo muy claro. Quien mata a una persona es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y quien la salva es como si hubiera salvado a toda la humanidad. ¿De verdad, Luis, crees que el Islam es religión de muerte? Por lo tanto, cuando alguien mata en nombre del Islam, no está representando el Islam, está rompiéndolo. Ok, Reda, pero si de verdad el Islam es una religión de paz, ¿cómo se explica que en muchos países donde predomina haya poca libertad y tan pocos cristianos o judíos viviendo? Mira, Luis, en algunos países hay sistemas políticos y culturas que no respetan los derechos de la minoría y a veces se esconden detrás de la religión. Y tú lo sabes perfectamente. Si vas, por ejemplo, a Marruecos, vas a ver iglesias en casi todas las ciudades de Marruecos, ya que el Islam real no niega la libertad de culto ni la convivencia. Al contrario, llama a la justicia y al respeto por todos, independientemente de su religión o de su raza. Y te digo otra cosa, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam en la Medina se firmó la Constitución de Medina. ¿Y qué era eso? Un pacto donde cristianos, judíos y musulmanes vivían en la misma comunidad, con libertad para profesar su fe, con la garantía de la protección y la seguridad. Y hace más de 1500 años, el profeta respetó las sinagogas y las prácticas de esas comunidades. Cuando en algunas zonas del mundo hoy hay poca libertad o pocos cristianos o judíos viviendo, no es por el Islam, sino por decisiones políticas, históricas, que a veces se esconden, como te dije, detrás de la religión. El Islam real es religión de misericordia y de convivencia, y cuando alguien la usa para justificar represión o exclusión, está traicionando el Islam, no defendiéndolo. Ya, Reda, pero algunos dicen que en Medina el profeta firmó pacto con los judíos, pero en realidad eso solo fue una táctica, porque luego terminó entrando en conflicto con ellos, ¿no? Escúchame bien, Luis. El profeta sallallahu alaihi wasallam sí firmó un pacto con los judíos en la Medina, en la Constitución de Medina, donde se les reconoció libertad de culto, seguridad y derecho a vivir en la misma sociedad que los musulmanes. Ese pacto no era un truco, era un modelo real de convivencia, donde se compartía protección y responsabilidad.
El conflicto vino después, cuando algunas tribus rompieron ese pacto, se aliaron con enemigos de la comunidad y atacaron la seguridad de la Medina, donde vivían cristianos, musulmanes y judíos. Así que no es lo mismo vivir un pacto que romperlo. Y hoy día vemos lo mismo. En muchos países se firman acuerdos, constituciones, incluso tratos de paz, pero cuando grupos extremistas o intereses políticos rompen estos pactos, se alían con fuerzas externas o atacan a la población, se abren puertas de conflicto. El problema no está en la religión, sino en quién rompe el pacto y traiciona la confianza. La respuesta correcta no debe ser nunca la venganza, sino defender la justicia, y eso es precisamente lo que el Islam enseña.